consiste en desarrollar 3 fases de la producción transnacional. Entonces, que la minería, por eso ustedes ven que Uribe está ahora todos estos chicharrones que están pasando son de Uribe. ¿Sí? El tema de la palma de cera, ¿sí? La palma de cera con la cual está también de acuerdo Santos, ¿sí? Y la explotación de petróleo y gas, ¿sí? Con eso están de acuerdo los dos, pero hay una diferencia. La diferencia es que para Santos hay que hacer un acuerdo con la transnacionalización del Estado, es decir, hay que avanzar en la transnacionalización del Estado, y Uribe plantea que la transnacionalización del Estado debe hacerse en otro enfoque, ¿sí? En otro enfoque. ¿Por qué? Porque para Uribe su proyecto económico está más ligado a formas más conservadoras de la línea económica, ¿sí? Por eso para Uribe, para Santos la lógica es mayor importación, ¿sí? Pero con un modelo que pueda exportar también desde Colombia. Para Uribe lo que hay que hacer del país es un gran receptor de economía interna, para comerciar con un mercado interno, valga la redundancia, ¿sí? Y lo que venga de afuera sea, digámoslo, con unas bases muy localizadas regionalmente hablando. Eso es complejo de entender, pero lo voy a decir de la siguiente manera. Para Uribe lo siguiente es, si nosotros no producimos huevos, pues produzcámoslos, ¿sí o no? Y para eso volvamos unos poseedores de esa vaina, y lo que falte por traer, pues lo traemos desde otras esferas. Pero no transnacionalicemos todo. Allí, digamos, hay un debate muy interesante de la confianza inversionista. Lo que Santos lee como confianza inversionista es toda una creación de un marco jurídico en la nueva lógica de capitalismo mundial, en la que Santos aspira a que nosotros seamos la 10ª economía mundial emergente. Esa es una de las grandes promesas que ha hecho Santos, y nos ha metido a todos nosotros a todo el pueblo colombiano en esa dinámica. La gran dificultad que tenemos en esta etapa es que en medio de una crisis económica todos los grandes monopolistas están tratando de absorber las economías que más se puedan y conservar hacia adentro sus propias economías. Por eso podemos comprender un poco la situación de Alemania, ¿sí? Dejando que se hundan los griegos, los chipriotas y los españoles, ¿sí? Como repartiendo la crisis, repartiendo los males de la crisis, pero concentrando lo que dejó la bonanza en una etapa muy importante de acumulación en Europa principalmente. Entonces, esto, digamos, es una de las situaciones muy complejas que acompañan en la pérdida de oxígeno del gobierno, que tienen que ver con el debate de la ultraderecha también. Y el tema, digámoslo, en concreto, ya del despertar del movimiento social y popular, que ese es un elemento que yo creo que hace que no estaba en el libreto. Ellos partían de una lectura muy interesante, y es que ustedes se acuerdan que la tesis del gobierno de Uribe fue la del fin del fin, ¿sí? Ya estamos en el prolegomenos del fin. Ya esto no era sino cuestión de días, después de años, de meses, y se convirtieron en 8 años de Uribe, ¿sí? Y ahora se quieren convertir en 8 años de Santos. La tesis que ellos plantean era que, partiendo de una correlación favorable desde el punto de vista político-militar, ¿sí? De que el grado, digámoslo, un poco de estado de moral, de respuesta de la movilización guerrillera, pero también del movimiento social y popular, estaba en declive, ¿sí? Porque ellos también hacen análisis político, ellos no son como nosotros, nos demoramos, mientras llega la voz, mientras el coche reúne la asamblea, mientras la dirección se reúne, mientras allá Rocha dice vamos a hacer equipo. No, ellos citan a las 8 de la mañana y llegan hasta temprano, ¿sí? Nos tienen que esperar al secretario general que llegue a las 3 de la tarde, se reúnen para hacer la reunión. Van avanzando. Y ahí definieron que la situación era un poco secarle el agua al pez bajo una nueva modalidad, que era la territorialización del conflicto, pero con la diferencia de Uribe a Santos desde el punto de vista político-militar, es que para Santos, muy en la lógica de su formación inglesa y militar, digámoslo, era un plan Marshall al estilo colombiano. Mientras para Uribe era tierra arrasada y después armábamos el nuevo país paramilitar,
Para Santos hay que ganar la pelea es con un plan de inversión social dirigido desde el ejército, que a eso le han llamado Plan de Consolidación Integral Militar, los planes de consolidación, que es la fase de territorialización, pero que no solamente territorialización militar, es territorialización social, ¿sí? Que lo están aplicando en 4 zonas del país, principalmente en Meta, en el Caquetá, en el nororiente. Por eso el tema del Catatumbo se vuelve un tema tan neurálgico, porque es una zona de consolidación, y aquí en esta parte de la costa caribe, principalmente hacia el sur de Bolívar, que es una parte de los planes de consolidación. Bueno, el Meta tiene que ver también con el tema de Arauca, se lo están extendiendo con mucha fortaleza allí. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que Santos no tenía en su libreto el despertar del movimiento social y popular en una fase de reagrupamientos que corresponden a una emergencia, digamos, de procesos que ya vienen de una nueva dinámica de confrontación. Que lo que no consideraba el gobierno es que fuese una dinámica de los acumulados, no solamente en la insurgencia, sino de los acumulados de reagrupamientos que vienen de la última etapa de la lucha contra los servicios públicos, contra la inversión extranjera, contra el tema de la transnacionalización, en el tema concreto de los fracasos del famoso fraude electoral que nosotros tanto hemos hablado, que aquí en la costa ha tenido episodios de azonadas constantes, que aquí se volvió esto un deporte regional, ¿sí? Y que ya lo iba aprendiendo en otras zonas del país también, o sea, ya no solamente en la costa, sino que se ha ido convirtiendo. Entonces, todo este tipo de elementos Santos no las tenía en cuenta, ¿sí? Y es lo que la ultraderecha también está cobrando, es más mano dura con el movimiento social. Y ese tema es uno de los elementos que ahora en la pérdida de libreto, en el cambio de libreto, intenta rehacer el 7 de agosto. Es más, yo me atrevería a decir, y en esto digamos no lo comprometo ni a la dirección, creo que ha entrado desde el 7 de agosto hasta noviembre, va a entrar una fase de definiciones muy fuertes. Estamos en una fase de definiciones que va a tener que ver principalmente con el desequilibrio de la correlación de fuerzas al interior de la Unidad Nacional. Santos va a tratar desequilibrio de la correlación de fuerzas al interior de la Unidad Nacional. Santos va a tratar, a como dé lugar, de tratar de unificar su proyecto, y tiene una disyuntiva que es muy grande, se hace una reforma política para depurar la unidad nacional y construir una nueva correlación, o se mantiene con lo actual a sabiendas de que toda esa unidad nacional se puede desprender una parte sin irse de la unidad nacional, pero sí hacerle el guiño a Uribe, y principalmente en la estrategia parlamentaria que Uribe está construyendo. Uribe no es huevón, Uribe no se ha metido tan de frente con el tema presidencial, porque principalmente la estrategia es generar una crisis legislativa muy fuerte a Santos en su segundo periodo, de ser posible el segundo periodo de Santos. Y Santos viene presionando por el otro lado el tema del proceso de paz. Ustedes vieron el 7 de agosto el doble discurso, por las buenas o por las malas va a haber paz. ¿Sí? Muy atado al tema principalmente de los desarrollos, no solamente de la Mesa de La Habana, sino también a la presión que tiene un sector del militarismo sobre Santos. El tema del fuero penal militar no es gratis. Creo que todo ese tema del marco que se ha construido de indulto, de perdón y olvido, tiene que ver también con las presiones que tiene Santos de un sector del militarismo que no está con su política de gobierno, de fracasar y de frustrar el proceso de paz, y que principalmente va en la idea de generar una inconsistencia, una ingobernabilidad en un momento de definiciones de la Mesa de La Habana que están en este momento en juego. Yo me atrevería a decir inclusive que lo de participación política es uno de los temas más estratégicos de la mesa. Y se convierte en lo más estratégico porque ¿qué es lo negociable, digámoslo así, abiertamente hablando, para un proceso de transición democrática en una nueva situación sin guerra en el país? O sea, es posible hacer un nuevo proceso de lucha política en el país sin guerra, y qué es lo que está dispuesto el establecimiento a abrir bajo las configuraciones de nuevas fuerzas políticas que se puedan reagrupar en una eventualidad en la que la izquierda, entre ellas la insurgencia, pueda jugar en el país en una nueva situación política.
Y allí está el pulso. ¿Por qué hasta noviembre? Porque es que en noviembre Santos tiene que tomar la decisión de si va a ser o no candidato presidencial. Se atrevió a decir el 7 que reelijamos la política, es decir, la prosperidad económica sin rieles, reelijamos la seguridad democrática en los medios en los que está haciendo su política. Exacto, pero hasta el momento el tipo no ha podido tomar no ha querido tomar la decisión si va o no directamente. ¿Qué está midiendo allí? Está midiendo un poco el alcance de sus fuerzas. El alcance de sus fuerzas. Alcance de sus fuerzas que está bastante limitado. ¿Sí? Yo se los quiero decir, lo del Catatumbo fue una confrontación, una expresión de la lucha de clases que Santos no pudo aplicar en términos militares. Es decir, en términos granchanos, la guerra militar, como dice Granchi, fue superada por la lucha política. 4 campesinos asesinados, un gran número de detenidos, gente golpeada, pero el éxito político del Catatumbo es que aún con la capacidad militar que tiene el establecimiento, no fue capaz de contraponer un hecho político. Y ahí es donde empezamos a hacer un poquito el análisis de la situación de Santos. ¿Hasta dónde le va la maniobra política? En tiempos de Uribe, con un movimiento social tan bajo, eso hubiese sido aplastamiento directo. ¿Ustedes se acuerdan de la movilización aquí que hizo en tiempos de Uribe del abuso? ¿Se acuerdan ustedes que se atrevió a golpear dirigentes políticos y toda la cuestión? Eso fue... No, eso fue para el TLC. Imagínense, la del TLC, que a Piedad Córdoba, a todo el mundo le chupó gases, bolillos. A todo el mundo le dieron, a Piedad le tumbaron el turbante y todo. ¿Sí? Entonces, esta es la situación un poco de la problemática. No puede leer del 7. Pueden salir nuevos elementos, claro. Súmele a eso otro elemento que no habíamos tenido en cuenta: la política internacional del gobierno. ¿Sí?